Hola, nosotros somos el equipo de la CRH, está conformado por Wendy Álvarez, Jocelyn Barraza, Paula Martínez, Flor Sánchez y su servidora Daniela Rivera. Nosotros vamos a tratar el tema de la organización emocionalmente inteligente y una breve nota final. Hola, mi nombre es Daniela Rivera y yo les voy a hablar acerca del pulso de la organización en el libro de la práctica emocional de Daniel Goleman. En un congreso internacional, alguien formuló la pregunta de que si para la empresa en la que trabajaban los objetivos estaban claramente definidos, a lo que solamente 2/3 de los participantes respondieron afirmativamente que sí. Después se preguntó que si esos objetivos describían fielmente la realidad cotidiana de la empresa. En esta ocasión, nadie levantó la mano. Esto se traduce al que el caos emocional que provoca la diferencia entre la visión de una empresa y su realidad. Los empleados pueden ir desde un cinismo autodefensivo hasta el enojo e incluso la desesperación. Esto las empresas lo terminan pagando, traduciéndolo a una carga pesada de vergüenza y culpa. Una empresa emocionalmente debe conciliar las posibles disparidades que pueden surgir entre los valores que proclama y los que constituye en su práctica cotidiana. El hecho de llegar a saber cuáles son estos valores compartidos requiere el equivalente empresarial al autoconocimiento emocional. Sin embargo, son muy pocas las empresas conscientes de sí mismas. Por ejemplo, ¿cuántas empresas conocemos en las que los jefes contagian a sus subordinados de sus temores, en las cuales los beneficios dependen exclusivamente de las ventas que consiguen realizar sus dependientes? Existen algunas lagunas que nos indican que estamos desaprovechando la oportunidad única para determinar qué es lo que podría aumentar la eficacia de una empresa. Y las formas de diagnosticar los errores de actuación. Entre las lagunas más evidentes, cabe señalar las siguientes. La primera de ellas es la conciencia emocional de sí mismo, en la cual es la comprensión clara del impacto del clima laboral sobre la eficacia laboral. El logro es examinar el entorno en busca de datos cruciales y nuevas oportunidades para la empresa. Otra de ellas es la adaptabilidad, que es la flexibilidad para afrontar los desafíos. El autocontrol, que es actuar eficazmente bajo presión en lugar de dejarse arrastrar por el pánico. La integridad es la fiabilidad que genera confianza. El optimismo, que es la resistencia a los contratiempos que se pueden presentar. La empatía es la capacidad de comprender los sentimientos y puntos de vista de los demás, ya se trata de consumidores, clientes o los propios empleados. El aprovechamiento de la diversidad utiliza las oportunidades que nos brindan las diferencias. La conciencia política, en este caso, es la comprensión de las tendencias económicas y políticas y sociales del momento. La influencia y la destreza en el uso de estrategias de persuasión y el establecimiento de vínculos. Este es la fortaleza de los vínculos que se establecen entre los trabajadores y las distintas partes de una organización. Continuando a esto, sigue el tema de los puntos ciegos. Muy bien, en el tema de los puntos ciegos se menciona un ejemplo en el cual una familia en el mes de agosto, después de tener un viaje en la playa, emprenden su camino a volver a casa. En el transcurso del camino, la niña pequeña de 5 años demanda que quiere agua, a lo que nadie le hizo caso y solamente el padre le cuestionó a la madre que dónde aprendió la niña a demandar de esta manera. Esto hace hincapié que mediante las innumerables situaciones como estas que se presentaron frecuentemente encubiertas y más explícitas, todos nosotros recibimos de nuestro entorno familiar un conjunto de reglas relativas a la atención y a las emociones. Por ejemplo, la primera regla es lo que percibimos, la segunda regla lo que decimos, la tercera lo que no percibimos y la cuarta lo que no percibimos lo decimos nada acerca de ello. Al igual que sucede en un entorno familiar, esto sucede en una empresa, en la que disponen también de una zona de experiencia colectiva, una zona en que los integrantes de la empresa comparten sus sentimientos y la información que reciben, que permanece inadvertida, a lo que jamás se había abiertamente platicado, sino solamente en privado. Esto nos hace caer en el abismo de lo que equivale a una especie de punto ciego organizativo, donde no se ve más allá de lo que los empleos están solicitando. Estas zonas de inatención resultan sumamente peligrosas para las empresas. Muy bien, continuando en el tema de la familia organizativa, en este se menciona que existen reglas las cuales determinan lo que podemos expresar y lo que no en nuestra área de trabajo. Estas forman parte del contrato implícito que determina cada organización.
En consecuencia, estas deben de respetarse para llegar a formar parte de la familia empresarial. Por ejemplo, cuando un jefe está catalogado como que es un alcohólico y es relegado de su puesto debido a sus conductas, el resto del personal nos limitamos a tratar con su secretaria, que es quien realmente se encarga de llevar a cabo el trabajo. El miedo, que en este caso no es irracional, sella una especie de pacto de silencio con él, en el que se puede considerar que el destino que guarda a quienes denuncian públicamente ese tipo de secretos, porque algunos de los estudios mencionan o demuestran que estas personas no están motivadas por la venganza o el egoísmo, sino que responden a una motivación más elevada que suele girar en torno a la lealtad, a su ética profesional o a los objetivos y principalmente explícitos dentro de la empresa. Sin embargo, suelen acabar convirtiéndose paradójicamente en las víctimas, que pueden ser despedidos, perseguidos o demandados incluso de la organización para la que ellos trabajan. Muy bien, en el tema de negocio, a principios de la década de los 90, Gary Frost, un asesor comercial de Estados Unidos, mantuvo una serie de reuniones con los equipos de trabajo de Volvo. Las charlas giraron en torno a las vacaciones que ellos estaban tomando durante aquel año, inusualmente que eran muy largas. Frost descubrió en ese entonces que los jefes se sentían incluso felices y bastante cómodos a la alternativa de prolongar sus vacaciones. Pero él sentía la necesidad de poner sobre el tapete ciertos hechos que los trabajadores parecían ignorar. Y es que Volvo pertenecía o estaba perdiendo su lugar en el mercado mundial de ventas de automóviles. En ese sentido, los costes de producción duplicaban a los de la competencia japonesa, a lo que se añadía el hecho de que en el curso de los años las exportaciones habían reducido un 50%. Aquella indiferencia que él sentía ante la empresa y entre sus opiniones era un síntoma evidente de un serio problema de comunicación existente en el seno de Volvo, que permitía a los trabajadores ignorar la relación entre su situación propia y el destino de la empresa. Esta falta de conexión, afirma Frost, significaba en suma que no se sentían responsables de la falta de la competitividad de su empresa. Esta discrepancia de opiniones entre quienes ocupaban los escalafones superiores y los que permanecen en contacto con la realidad cotidiana demuestra que las personas encargadas de tomar las decisiones pueden llegarse bajo la ilusión de que controlan todos los datos que necesitan, mientras que quienes disponen de ellos, especialmente los concernientes a hechos problemáticos, se sienten temerosos ante la necesidad de tener que revelarlos. Por esto, al último se mencionó una frase en la que Frost recibe de un colega suyo que en su profesión el hecho de decir la verdad era un acto suicida. Hola, mi nombre es Wendy Yasmín Álvarez Cardona y yo les voy a exponer los siguientes temas. La gestión adecuada de las emociones. Uno de los signos más ignorados para interpretar la viabilidad de una organización consiste en la interpretación de los estados de ánimo típicos de quienes trabajan en ella. La planta perteneciente a Petro-Canadá, por ejemplo, trabajaba en la cultura típicamente machista de la industria petroquímica. Nunca reconocían sus sentimientos. Por ejemplo, si alguien llegaba al trabajo con resaca, preocupado por la enfermedad de algún hijo o alterado por una discusión con su esposa, nadie le preguntaba qué tal se encontraba, ni se preocupaba de si se hallaba en condiciones de desempeñar adecuadamente su trabajo. A la postre, lo que ocurría es que el trabajador no disponía de la suficiente atención. Esto hacía que se descuidara y acababa sufriendo un accidente. La empresa inició una serie de cursos para que el personal aprendiera a ver los efectos de sus sentimientos y, en consecuencia, aprendiera a valorarlos. Así fue como las cifras de accidentes laborales comenzaron a experimentar un franco retroceso. En muchas organizaciones, las reglas básicas que marginalizan la realidad emocional tratan de distraer la atención del ruido emocional, como si no importara en absoluto, pero estos puntos ciegos no hacen más que crear multitud de problemas. El burnout, la culpabilización de la víctima. Cabe destacar que el burnout significa agotamiento. Una de las formas mediante las cuales las empresas consiguen que las personas rindan al límite de sus posibilidades consiste en ofrecer sustanciosas gratificaciones económicas, es decir, pagar más que sus competidores y asignar cuantiosas bonificaciones en función de la productividad.
Una estrategia que tal vez resulte muy apropiada para la compañía, pero que en cambio tiene un elevado precio individual. Pero aunque esta estrategia promueva la productividad, hasta cierto punto y los trabajadores más motivados puedan disfrutar de los beneficios, si persisten en este nivel de agitación, su vida personal, su estado de ánimo y hasta su salud, o los tres aspectos a la vez, terminarán resintiéndose seriamente. Son muy pocas las empresas que se cuestionan hasta qué punto crean estrés, y lo más habitual es que de una u otra manera tratan de culpabilizar a la víctima. Comenta un director general, por ejemplo: en realidad, el burnout es un problema del individuo y no tiene el menor efecto de la productividad de la empresa. Se trata de una cuestión menor que no tiene incidencia alguna en la gestión financiera o estratégica. Está muy bien que la persona decida asistir a un curso o seminario de formación o tomarse unos días de vacaciones para descansar. A fin de cuentas, para eso existen estas cosas. Pero lo cierto es que la empresa no puede hacer mucho más al respecto. La opinión de este director general ilustra perfectamente varios errores muy comunes al respecto, como por ejemplo, creer que hay muy poco que la empresa pueda hacer o que el agotamiento emocional no tiene ninguna incidencia sobre la productividad. Porque uno de los rasgos característicos del burnout es el descenso de la eficacia laboral y de la capacidad para desempeñar incluso las tareas más rutinarias. ¿Cómo disminuir la eficacia? Bueno, en las incidencias individuales del burnout, las pautas empresariales que acaban desmoralizando y desmotivando a los empleados son las siguientes. Número 1, el exceso de trabajo, es decir, mucho trabajo que hacer en muy poco tiempo. Los recortes financieros exigen que los supervisores tengan, por ejemplo, que hacerse cargo de más empleados, las enfermeras que se hagan cargo de más pacientes, los maestros de más estudiantes, etc. El número 2 es falta de autonomía, es decir, ser responsable del trabajo, pero se hayan sometidos a reglas demasiado estrictas en cómo hacer el trabajo. Número 3 es remuneraciones insuficientes, por ejemplo, pagar poco por el exceso de trabajo. El siguiente es pérdida de conexión, es decir, aumento de la sensación de aislamiento en el entorno laboral. Injusticia, otra que significa las desigualdades manifiestas, no hacen más que alentar el resentimiento. La siguiente pauta es la valoración adecuada de los conflictos, es decir, una discrepancia entre los valores personales y las exigencias laborales, porque el costo que deberá pagar la persona por mentir para hacer una venta, por ejemplo, le pondrá en contradicción con su propia ética. Y por último, debemos destacar que el resultado final de estas prácticas empresariales erróneas es el de contribuir al agotamiento crónico, la desconfianza, la falta de motivación y también de entusiasmo y el descenso de la productividad. El espíritu del logro. Una fábrica estaba perdiendo la carrera con la competencia. Ella elaboraba presupuestos en 20 días, la mitad del tiempo que ellos necesitaban para hacer lo mismo. De modo que tras una remodelación en la que cambiaron el proceso, añadiendo más puntos de control, informatizando alguna de las fases y realizando otros cambios estructurales, solo lograron aumentar el plazo a 55 días. Entonces fue cuando recabaron la ayuda del exterior y consultaron a un equipo de asesores expertos en remodelaciones. Pero en realidad las cosas empeoraron porque el proceso aumentó a 70 días y la proporción de errores se incrementó un 30%. Desesperados por esto, solicitaron entonces la ayuda de expertos en métodos de aprendizaje empresarial. Con ellos obtuvieron el resultado de que solamente les costó 5 días elaborar un presupuesto y el índice de error fue del 2%. Y este cambio tuvo lugar sin modificar la estructura ni el proceso tecnológico, sino centrándose únicamente en las relaciones laborales. En opinión de Nick Seniuk, presidente de Interactive Learning Labs, quien dirigió el proceso de remodelación de la empresa en cuestión, dijo: es inútil tratar de buscar una solución estructural o tecnológica a un problema fundamentalmente humano.
Medios blandos, resultados duros. El reto que superan los equipos utilizan métodos que la mayor parte de los jefes de la industria los consideran como excesivamente blandos, como la apertura, la sinceridad, la confianza y la comunicación fluida. La inteligencia emocional resulta ciertamente esencial. Un grupo de trabajo que sea capaz de superar el miedo, la lucha por el poder y la desconfianza mutua accede a un nivel de confianza y de comunicación muy profundo. La tarea se centró básicamente, como en el ejemplo anterior, en fortalecer el nivel de confianza, como sacar a la superficie las creencias ocultas. El hecho de sacar a la superficie las creencias ocultas y de hablar sobre ellas nos permite contrastarlas con la realidad. Esto es parte de los métodos de aprendizaje empresarial, el cual es aprender a conversar sin estar defendiéndose continuamente. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Flor Daniela Sánchez Lara e iniciaré hablando sobre cómo comenzar por lo más alto. En las empresas suele presentarse que a los empleados se les asigna cierta tarea y al no poder cumplirla se sienten frustrados y terminan culpando al jefe. Para esto se puede aplicar la técnica del diálogo, que trae dos beneficios: extraer los bandos que dividen a las personas que conforman la empresa y detectar los miedos que los empleados presentan, como el miedo a fallar o a cometer un error. Es importante que estos miedos se detecten porque cuando se elige el material, el diseño o el instrumento equivocado en la elaboración de un producto, se requiere corregirlo. Pero esto tiene como consecuencia gastos innecesarios. La clave es afrontar la mayor parte de estos cambios a una etapa temprana, antes de que las especificaciones se vean reflejadas en el proceso de fabricación, cuando el hecho de corregirlas ya es demasiado costoso. En ocasiones se ocultan los errores por temor y quien comete el error se espera hasta que alguien más lo note y asuma las consecuencias. Para ello es importante brindar confianza para asegurarse de que cada cual comparta con los demás lo que está ocurriendo. Se debe promover la sinceridad y la apertura a la libre expresión. También, si se deja de competir entre los mismos compañeros y se comienza a trabajar de forma unida, se obtendrán mejores resultados. A continuación, hablaré sobre el núcleo del rendimiento. Es importante que se contemple el problema desde una nueva perspectiva. Este nuevo enfoque permite una visión global de la situación, lo que evita el estancamiento en una sola parte del problema. Se requiere contemplar la inteligencia organizacional como un conjunto de todas las personas que conforman las diferentes áreas de la empresa, ya que una sola persona no podría con toda la información ni tampoco podría tener la respuesta a todos los problemas. La inteligencia organizacional depende de la adecuada y oportuna distribución y procesamiento de los diferentes tipos de información que los empleados puedan aportar, por ejemplo, de las diferentes áreas de las empresas. Toda empresa, de acuerdo con la teoría sistemática, se encuentra en constante cambio y retroalimentación para hacer los ajustes necesarios. Este principio se puede aplicar tanto a un pequeño negocio de la esquina como a una empresa multinacional, ya que el flujo de información que se mueve dentro de la organización desempeña un papel crucial en su supervivencia. Ahora les voy a hablar sobre la maximización de la inteligencia de las organizaciones. La socialización entre compañeros de trabajo no debe ser considerada como pérdida de tiempo, ya que al hacerlo se da una transferencia de conocimientos en torno al trabajo. Por ejemplo, los técnicos comparten cómo solucionaron ciertas fallas o problemas que se presentaron en su trabajo. El trabajo y el aprendizaje son actividades sociales que conforman redes de participación en las organizaciones. Si los trabajadores se comprometen voluntariamente con sus compañeros a ser parte de su aprendizaje, pueden llegar a crear una empresa triunfadora. Para lograr la maximización de la inteligencia de las organizaciones depende de la adecuada interacción entre las personas que poseen estos conocimientos y habilidades. Y para lograr que los demás den lo mejor de sí, depende de las relaciones existentes entre las personas implicadas. Para la maximización de la inteligencia en las organizaciones, se debe contemplar las competencias de las empresas que caen en tres grandes grupos.
El primer grupo son las habilidades cognitivas. Se refieren a una gestión adecuada del conocimiento dentro de la organización. El siguiente grupo es la especialización técnica. Hace referencia a las habilidades que se han ido adquiriendo con la formación académica y la práctica profesional. El tercer grupo es la adecuada gestión de los recursos humanos, quienes requieren de una adecuada habilidad social y emocional. Un equipo global. Cuando surge una vacante, se debe seleccionar al candidato más idóneo para que cumpla con las características tanto de habilidades técnicas como habilidades personales que se ajusten a lo que la empresa requiere. Además, se debe contemplar la visión de la persona, que ésta encaje con la de la organización para que juntos puedan cumplir los objetivos. Por ejemplo, en el libro se habla sobre el caso de una vacante en el Banco Mundial. Al hablar de una importante organización, se requiere seleccionar al candidato más adecuado para la vicepresidencia. Él pide ayuda a ciertos contactos que se ubican alrededor del mundo para obtener los mejores prospectos. Y este reclutador le da la vuelta al mundo para entrevistarse con ellos. Estas conexiones que tiene alrededor del mundo le permitieron tener éxito en su búsqueda. En la siguiente filmina les voy a hablar sobre el tema Uno para Todos, la economía de la colaboración. Se debe considerar a la empresa como una totalidad, o sea, como un equipo en el que todo el mundo colabora en función de un rendimiento global. De ese rendimiento global se obtendrán beneficios por igual. Uno para todos y todos para uno hace referencia a que no se usa el concepto de empleado estrella que haga sobresalir a algunos del resto, sino que más bien se habla de una igualdad de salarios y también de una igualdad en el poder de la empresa. Aunque la empresa se encuentre dividida en diferentes localidades alrededor del mundo, se debe considerar que cuanto más se colabora, mayor será la eficacia. Esto permite mayor unión entre la fuerza laboral y mayor oportunidad de crecimiento. Solo así se puede conservar a los mejores. Además, que se logra duplicar el rendimiento individual, ya que no se consideran cifras a la carga de trabajo o relevancia en la tarea, se ve más como un centro en el que todos comparten por igual y salen beneficiados por igual. Al contemplar todo esto, las organizaciones pueden mejorar su clima laboral, ya que los empleados no se verán como una competencia entre sí, sino más bien como un apoyo para lograr los objetivos que la empresa propone. También, al no hacer una diferencia entre los empleados sobresalientes y el resto de los empleados, todos se sentirán tomados en cuenta por igual. Además, al solo enfocarse en el logro de las tareas asignadas y no en competir por ver quién lo hace mejor, se generan más beneficios económicos. Estos mismos se transfieren luego a todos por igual y esto los hace sentir motivados. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Paola Martínez Parra y hoy me toca exponerles los temas siguientes. Bueno, el primer tema que me corresponde a mí explicarles se llama la necesidad de logro. Aquí nos explica que entre mayor o más elevado sea el nivel de complejidad o responsabilidad dentro de un puesto, mayor será el impacto dentro de los beneficios que reciba la organización. Por decir un ejemplo, está el de los ejecutivos. Los ejecutivos bien sabemos que ocupan puestos de niveles superiores y estos tienen el poder de cambiar, ya sea de aumentar o disminuir extraordinariamente el rendimiento dentro de una organización. Y esto recae en los cambios de dominios, que vendrían siendo los duros y los blandos. Los duros se refieren al aumento de productividad, de ventas, de disminución de costos, mientras que los blandos se refiere a elevar la moral de cada uno de los trabajadores, la motivación, incentivar la cooperación y también de tratar de disminuir la pérdida de talentos dentro de una empresa. Bueno, el siguiente tema es construyendo con integridad. Este retoma el ejemplo de Sender, quien fue la primera empresa que tuvo sede en Europa y es denominada un cazatalentos. Pero para continuar con este tema debemos de saber qué es integridad.
La integridad se define como un signo distintivo de la cultura que tiene una organización y este refleja valor en esta misma. Para la empresa es importante atender la búsqueda de candidatos según su mejor cualificación y no guiarnos por si un empleado es mejor remunerado que otro, porque caemos en un panorama de equivocación. Y aquí es importante reestructurar el sistema para que el único criterio dentro de esto, de la búsqueda de talentos, sea escoger al candidato que sea mejor cualificado y no mayor remunerado. Volvemos a lo mismo porque muchas empresas se guían por esa idea. Siguiendo con el otro tema, que es el pecado capital, aquí nos hace mención de que algunas empresas cometen la gran equivocación de que al momento de ver en declive el mercado laboral suelen despedir a la mayoría de sus empleados, y esta idea de manejo debe de cambiar, manteniendo al empleado dentro de la organización, aún así la situación no sea la más favorable. Nosotros como organización vamos a obtener la fidelidad del trabajador. Y esto, aquí entra el pecado capital, que para Sender, la empresa que anteriormente les mencioné, es holgazanear. ¿Por qué la considera un pecado capital? Porque todos los trabajadores deben de entregar todo de sí, por parejo. Nadie vive a expensas de los demás. Eso es una situación muy injusta. Entonces, retomando el entorno de que si el trabajador nos es fiel a nosotros como organización, nosotros también le vamos a ser fiel como organización. Y esto quiere decir que vamos a poner atención a sus problemas, a las situaciones en las que esté atravesando el empleado. Por ejemplo, al momento de que tenga una enfermedad, tenga una situación familiar difícil, nosotros lo vamos a apoyar y le vamos a dar las herramientas para que siga ejecutando su trabajo de manera eficiente, que reciba una cierta motivación a la hora de llevar sus labores. Bueno, el siguiente tema es cuando se necesita ayuda. Aquí la organización debe de ser muy consciente de que el sistema solo funcionará si todo el mundo trabaja de modo honrado y de forma responsable. También se debe de tener en cuenta que el empleado debe de contar con habilidad, por ejemplo, de empatía, de exactitud intuitiva, y debe de conocer totalmente los intereses que tiene la organización. Otra parte importante aquí en este tema es que la inteligencia emocional es un requisito esencial para el trabajo. Nosotros como organización tenemos la responsabilidad de ver qué química tenemos con cada uno de nuestros empleados. Y esto se toma en cuenta desde que nosotros analizamos qué cualidades tiene cada uno de los trabajadores, porque si nuestros intereses no quedan en conjunto con los de los trabajadores, ahí vamos a tener un problema. Por ejemplo, al momento de que nosotros queremos integrar a ese trabajador a un equipo de trabajo, la relación va a chocar, no va a ser duradera, y esto es lo que se busca aquí, de que exista un trabajo en equipo, que se ayuden y trabajen de forma responsable todos en la organización. Bueno, el último tema que me corresponde a mí es el del radar humano. Aquí nos dice que la empresa debe de tener un radar, pero que este solo se consigue mediante la experiencia. Aquí nos menciona un ejemplo donde un socio debe de entrevistar a un candidato. Aquí el socio se debe basar en 4 grandes dimensiones. La primera dimensión es meramente cognitiva. Básicamente se basa en las cualidades tales como la resolución de problemas, el razonamiento y la capacidad analítica que tiene el trabajador. Las otras 3 grandes dimensiones se basan más en la inteligencia emocional. La segunda dimensión vendría siendo establecer relaciones de equipo, básicamente trabajar en equipo. O sea, tener confianza en sí mismo y dar confianza a los demás. También es importante saber escuchar, es importante saber vender una idea y saber cómo relacionarse con otro tipo de personas. La tercera dimensión es hacer que las cosas funcionen. Esto quiere decir que tengas empuje, que tengas iniciativa para iniciar
situaciones dentro de tu área de trabajo. La cuarta dimensión es el ajuste personal. Esto tiene que ver que te vean como un amigo, como un colega, que tengas esa chispa para relacionarte con otras personas. También debes de tener bien arraigados tus valores para no cambiar drásticamente en un entorno a otro. Y eso es muy importante dentro de la organización. Hola, buenos días. Mi nombre es Jocelyn Barraza. Yo les voy a hablar sobre una breve nota final. Y esta nos dice que al igual que como ocurre con los organismos, las organizaciones también tienen su nacimiento, su periodo de desarrollo a través de diferentes fases, su madurez y su muerte. Por lo tanto, solo van a sobrevivir las empresas que estén mejor preparadas. En este sentido, pues el ingrediente fundamental de una organización que sea realmente eficaz es una adecuada dosis de inteligencia emocional. Existen muchos factores patógenos que pueden resultar fatales para una empresa, como lo pueden ser convulsiones de mercado, una estrategia miope, que aparezcan nuevas tecnologías, entre otras cosas. Pero el factor que hace más vulnerable a una empresa siempre radica en la escasez de la inteligencia emocional. La empresa que se conozca a sí misma, que tenga la motivación, la empatía, la apertura y un adecuado liderazgo es la que podrá adaptarse con muchísima más facilidad a los nuevos cambios que depara el futuro, ya que el viejo estilo de hacer negocios ha dejado ya de funcionar. Los nuevos retos son cada vez más complejos. La economía mundial nos obliga a adaptarnos a las nuevas reglas. La necesidad de servir adecuadamente a los clientes y a los consumidores, y también de la misma mano trabajar creativamente con un espectro cada vez más amplio de las personas, pone la empatía como una necesidad esencial. Después tenemos el tema de nuestros hijos y el futuro del mundo laboral, y trata de cómo podemos educar mejor a nuestros hijos para el mundo laboral que se avecina, y nos dice que tal vez esto pudiera llevarse a cabo poniendo en marcha una especie de alfabetización emocional, dado pues que la inteligencia emocional constituye un hilo esencial para el futuro de nuestros hijos. Los padres de todo el mundo están despertando la necesidad de que exista una formación que sea más amplia que la que ofrecen habitualmente los planes de estudio tradicionales. Por ejemplo, Estados Unidos actualmente está trabajando ya con más de 150 programas de alfabetización emocional. También Rhode Island acaba de poner en marcha una iniciativa destinada a promover la inteligencia emocional en diversos lugares como son escuelas, prisiones, hospitales, instituciones de salud mental y programas de formación laboral. Por su parte, las empresas más despiertas ya están comprendiendo la importancia de que las escuelas se ocupen de la educación emocional de sus futuros empleados. Porque si las escuelas no se ocupan preventivamente del tema ayudando a sus empleados a dominar los principios de salud emocional, pues va a ser la empresa la que va a resolverlo de manera terapéutica cuando lleguen al mundo laboral. Bueno, tenemos la empresa del mañana, la organización virtual, y este tema nos dice que solo podremos visualizar en realidad los resultados de la inteligencia emocional hasta que las organizaciones comiencen a depender del talento y la creatividad de los trabajadores que funcionen de manera autónoma. También nos dice que la autonomía solo va a ser posible si va de la mano con el autocontrol, la confiabilidad y la integridad. Estos trabajadores autónomos nos permiten pensar en un futuro que se asemeja al funcionamiento del sistema inmunológico, en donde las células descubren una necesidad urgente y se reúnen espontáneamente para satisfacer esa necesidad y terminar disipándose una vez que ya hayan concluido su trabajo. En el contexto de una empresa, pues pasa igual. Este tipo de grupos, cada uno con sus destrezas y habilidades diferentes, pueden aparecer en cualquier lugar que lo requiera la empresa y desaparecer una vez que hayan cumplido su función. Se trata de una modalidad de funcionamiento que ya está en marcha en la industria del espectáculo, donde una pseudoempresa se congrega durante el tiempo que dura un proyecto para terminar disolviéndose cuando éste termine. Son muchas las personas que creen que este será un modo normal de trabajo en el futuro. La cuestión es saber si este nuevo mundo del trabajo se convertirá en algo sombrío o si frente a esta nueva realidad
se puedan encontrar formas de trabajar que resulten estimulantes y plenas. Bueno, en una última consideración nos habla que la inteligencia emocional sí puede aprenderse. Por otra parte, pues el hecho de que las habilidades emocionales puedan valorarse y mejorarse, esto pues nos sugiere un entorno laboral en el que el rendimiento y en consecuencia pues la competitividad puede actualizarse. Es necesario que haya una habilidad emocional sintonizada con el mundo de la organización. También nos dice que obviamente la inteligencia emocional no es ninguna garantía ni de aumentar la cuota de mercado o de tener una economía más sana. Pero como dice el refrán, todo se hace con personas y cuando ignoramos este factor humano, las cosas dejan de funcionar como deberían. Las habilidades de la inteligencia emocional resultan muy esenciales para sobrevivir y mantener intacta nuestra humanidad y nuestra cordura. Y estas competencias, aparte de que nos ayudan a competir más adecuadamente, también nos ayudan a disfrutar de nuestro trabajo en un entorno laboral que se halla en constante proceso de cambio. En conclusión, las emociones no se deben ignorar en una organización, ya que esto puede provocar muchos problemas, así como también hay que tener siempre en cuenta que el agotamiento es el descenso de la eficiencia laboral. Se debe procurar siempre desarrollar la inteligencia emocional de la organización con la colaboración de todos los empleados, generando así una red de conocimientos para poder maximizar el capital intelectual y mejorar el rendimiento individual de cada colaborador. De esta manera se puede crear una empresa triunfadora, ya que los cambios en la organización no solo tienen que ver con el aumento de la productividad, el de las ventas o la reducción de costos, sino también deben de relacionar el aumento del rendimiento de cada uno de los empleados, y esto con un control de las emociones hace que se dé un alce en la moral de los mismos.